Buenos días, en esta ocasión hablaremos sobre el incidente de reparación integral como tema tratado en la especialización de Ciencias Criminológicas y Penales de la Corporación Universitaria Republicana, esto en el módulo de Derecho Procesal Penal y Sistema Acusatorio. Con ello se pretende dar a conocer aspectos importantes del incidente de reparación integral dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esto va a ser a cargo de las estudiantes Luisa Fernanda Martínez y quien les habla María Fernanda Beltrán. Para comenzar, debemos entender qué es el incidente de reparación integral. Este es un procedimiento especial, el cual está diseñado para permitir a las víctimas de un delito buscar una compensación por los daños y perjuicios que se le fueron causados por dicha conducta delictiva. Este proceso va a proporcionar a la víctima o a las víctimas la oportunidad de presentar sus pretensiones y pruebas relacionadas con los daños sufridos a causa del delito. Este también va a permitir que el acusado, terceros civilmente responsables y en algunos casos terceros llamados en garantía tengan la oportunidad de responder a las demandas de la víctima y presentar así sus propias pruebas. ¿Qué busca la reparación integral? Esta no va a buscar solamente una indemnización económica, sino también va a buscar cualquier otro tipo de manifestación en la cual, de modo razonable, la víctima pueda reclamar también lo que es la verdad y la justicia, además de que se subsane en todo o en parte de los perjuicios morales y materiales que se le fueron causados. ¿Quién puede iniciar el proceso de reparación integral? Este proceso va a poderse iniciar por la víctima, por la Fiscalía o por la Procuraduría General de la Nación como representante del Ministerio Público. ¿Cuándo opera el incidente de reparación integral? Este va a operar siempre y cuando la sentencia condenatoria se encuentre en firme, previa solicitud expresa por la víctima, el fiscal o el Ministerio Público. Esto se hará ante el juez fallador. Este convocará dentro de los 8 días siguientes a la audiencia pública que dará inicio al incidente de reparación integral, que es causada por los daños de una conducta criminal. Este ordenará las citaciones previstas en los artículos 107 y 108 que hacen referencia a los terceros civilmente responsables y la citación al asegurador. Esto de ser solicitadas por el incidentante. Regulación del IRI o del incidente de reparación integral. Este se encuentra regulado por la Ley 906 de 2004, conocido como el Código de Procedimiento Penal, en el artículo segundo denominado Acción Penal, dentro del capítulo cuarto del ejercicio de reparación integral. Esta regulación se ve comprendida por los artículos del 102 al 108. El artículo 102 hace referencia a la procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. El artículo 103 hace referencia al trámite del incidente de reparación integral. Artículo 104, audiencia de pruebas y alegaciones. Artículo 105, decisión de reparación integral. Artículo 106, caducidad. Artículo 107, tercero, civilmente responsable. Y finalmente el artículo 108, citación del asegurador. Trámite. El trámite del incidente de reparación se encuentra consagrado en el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo fue modificado por el artículo 87 de la Ley 1395 del año 2010. Dentro de este artículo se indica que una vez iniciada la audiencia, el incidentante tendrá que formular de forma oral su pretensión en contra del declarado penalmente responsable.
Allí deberá expresar concretamente la forma de reparación integral a la que aspira. Además, va a indicar las pruebas que hará valer. Una vez pase esto, el juez va a examinar las pretensiones y deberá rechazar si quien promueve la acción no es la víctima o simplemente no está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y está fuera de la única pretensión que se presente. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto de los recursos ordinarios que establece el Código de Procedimiento Penal. Una vez se admita la pretensión, el juez va a poner en conocimiento del condenado esto y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación, que de prosperar dará término al incidente de reparación integral. En caso contrario, el juez fijará una nueva fecha para otra audiencia. Esto dentro del término de los 8 días siguientes para intentar nuevamente otra conciliación y de no lograrse, el sentenciado deberá ofrecer sus propios medios de prueba. Audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento del incidente de reparación integral. Esto iniciará con la invitación del juez a tener un ánimo conciliatorio. En caso de que las partes lleguen a dicho acuerdo, el proceso finalizará mediante un pacto conciliatorio. De lo contrario, esto procederá a que se lleve a cabo la práctica de pruebas allegadas al proceso por los sujetos procesales. Asimismo, las partes van a tener la oportunidad de presentar sus alegatos de conclusión. Respecto a la inasistencia injustificada de alguno de los sujetos procesales, se procederá de la siguiente manera. Si se trata del peticionario o solicitante, se entenderá el desistimiento de las pretensiones, procediendo así al archivo de las diligencias y la condena en costas para el solicitante. Cuando el declarado responsable penalmente sea quien no asiste a la diligencia, solo podrán tomarse en cuenta las pruebas que los demás sujetos procesales alleguen en esta etapa procesal. El juez, después de analizar cada una de las pruebas y escuchar los alegatos de conclusión de cada uno de los sujetos procesales, dictará la sentencia y así de esta manera se finalizará el proceso de incidente de reparación integral. Caducidad de la solicitud. La caducidad de la solicitud se verá de las siguientes maneras. Primero, 30 días hábiles después de haber quedado en firme el fallo condenatorio. Eso lo indica el artículo 106 del Código de Procedimiento Penal. 2. Cuando los niños, niñas o adolescentes son víctimas de un delito cometido por un adulto y sus padres, representantes legales o incluso el defensor de familia no hayan solicitado dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, este incidente se iniciará de oficio. Esto lo indica el artículo 197 del CIA. Tercero, en los delitos de violencia sexual cometidos con ocasión al conflicto armado, se debe tener en cuenta el artículo 27 de la Ley 719 de 2014. Es decir, si la víctima no puede ser ubicada dentro de los 30 días al término de la caducidad, el fiscal deberá solicitar su inicio dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de ese plazo. O, cuando se trate de víctimas menores de edad que carecen de representación legal o cuyos representantes se abstienen de solicitar dicho incidente, el fiscal deberá promoverlo dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de caducidad de 30 días. Vencidos estos plazos, se deberá iniciar de oficio según el artículo 197 de la CIA. También se va a tener en cuenta el término de caducidad de 30 días, el cual se entenderá ampliado con la suma de los plazos que se mencionaron anteriormente. Desarrollo del trámite del incidente de reparación integral. Este iniciará con la audiencia inicial, regulada por el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal. Esto bajo unos parámetros o unos pasos. El primero es, si la víctima no ha sido reconocida durante el proceso, al iniciar esta audiencia se hará el trámite para su reconocimiento. 2. La demanda.
El incidentante va a poder formular de manera oral sus pretensiones en contra del declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la cual éste aspira, además de indicar las pruebas que hará valer. Tercero, el rechazo a la inadmisión de la solicitud. Bajo este punto se podrá indicar que el juez examinará las pretensiones y deberá rechazarla si quien está promoviendo esta acción no es la víctima o si simplemente el pago efectivo de los perjuicios no está acreditado. De ser que esta fuera la única pretensión formulada. También se podrá indicar respecto a esto que el reconocimiento de condición de víctima será objeto de los recursos ordinarios. Allí también podremos ver que si se rechaza cuando hay caducidad de la acción respecto del artículo 90 del Código General del Proceso, esto va a correr de manera separada para cada una de las víctimas. También dentro de este punto hablaremos de que los delitos de violencia sexual cometidos en ocasión al conflicto armado, para decir sobre la inadmisión de la solicitud, el juez deberá tener en cuenta los parámetros que establece el artículo 27 de la Ley 1719 del año 2014. Cuarto, admitida la pretensión, el juez podrá poner en conocimiento al demandado, es decir, al condenado penalmente. Quinto, en esta audiencia, la víctima va a poder, junto con el demandado, es decir, el condenado penalmente, o su apoderado, podrá pedir la citación del tercero civil responsable. Sexto, igualmente en esta audiencia la víctima del condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado. Esto bajo el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal. Séptimo, el juez ofrece la posibilidad de una conciliación. Esto basado en el artículo 1 de la Ley 640 del año 2001. El juez va a tener que ser proactivo en la búsqueda de la conciliación, para lo cual tendrá en cuenta la Ley 640 en su artículo 8. En los delitos de violencia sexual cometidos con ocasión al conflicto armado, se tendrá en cuenta las reglas de la Ley 1719 de 2014. En caso de que la conciliación prospere, se dará por terminado el incidente y se elaborará el acta conforme el artículo 1 de la Ley 640 del 2001. Si la conciliación llegase a fracasar, se citará para una nueva audiencia dentro de 8 días siguientes. Segunda audiencia. Los parámetros o los pasos de esta serán los siguientes. Primero, el juez va a ofrecer nuevamente una posibilidad de conciliación de acuerdo con la Ley 640 del año 2001. Para los delitos de violencia sexual cometidos con ocasión al conflicto armado, se tendrá en cuenta el artículo 27 de la Ley 1719 del año 2014. Y para los delitos de violencia cometidos contra mujeres, se debe tener en cuenta las reglas que establece el artículo 8 de la Ley 1257 de 2008. Si llegase a prosperar la conciliación, se dará por terminado el incidente. De no ser así, se continuará con la audiencia. El demandado, es decir, el sentenciado penalmente, deberá ofrecer sus propios medios de prueba. El juez debe decidir sobre las peticiones probatorias basado en la pertinencia, conducencia y utilidad de cada una de ellas. Se va a proceder con la práctica de las pruebas según lo reglamenta el Código General del Proceso. Luego de ello se procederá a la práctica de pruebas de las partes, se escucharán los alegatos del demandante, se escucharán los alegatos de los terceros civilmente responsables, los llamados en garantía y los del demandado. El juez, luego de ello, dictará la sentencia, esto basándose en los artículos 105 del Código de Procedimiento Penal y demás artículos relacionados a ello. En los delitos de violencia sexual, nuevamente tenemos que recalcar que esto se va a hacer bajo la Ley 1719 de 2014. La sentencia
será apelable en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial. Y contra esta sentencia, es decir, la de segunda instancia, el incidente de reparación integral procede el recurso de casación por la cuantía y las causales que regulan la casación civil bajo el artículo 181, literal 4 del Código de Procedimiento Penal. Agradecemos su atención prestada y esperamos haber aclarado un poco más de lo que es el incidente de reparación integral, tanto en el aspecto del procedimiento ordinario como lo es en el aspecto del procedimiento abreviado. Gracias.